Bien. Hoy iniciamos un tiempo de reforma para la congregación. Hoy iniciamos un tiempo para volver a empezar aspectos que se han perdido en la iglesia moderna. Hay algo que como iglesia quisiera, que como pastor de la iglesia quisiera enseñar, y es que los principios nunca cambian. Los principios jamás cambian. Cambian los tiempos, cambian las modas, cambian los movimientos, cambian las corrientes, pero los principios jamás cambian. Usted tiene que entender que un principio no es algo que Dios un día lo pone, otro día no lo pone. Un principio es algo firme y es algo estable. También tenemos que entender que bajo principios es que se edifican cosas. Un matrimonio se edifica bajo principios. Un negocio se edifica bajo principios. Pero también la iglesia se edificó bajo principios. Y la iglesia no nació en el 2000 o en 1900. La iglesia nació después de que Cristo resucitó. 50 días después, prácticamente nace la iglesia en el día de Pentecostés. Los primeros discípulos de ese movimiento estuvieron reunidos en una casa, en una familia. Dice la Escritura que habían alrededor de 120 personas, entre hombres y mujeres. Ellos estaban reunidos en ese aposento alto, esperando una promesa que el Espíritu Santo les había dado para que ellos pudieran recibir el poder de Dios, el poder de lo alto. Entonces, cuando la iglesia de los el grupo de los 120 que estaban ahí reunidos orando, ellos estaban orando por la visita del Espíritu Santo. Porque Jesús había prometido que el Espíritu Santo era el que iba a iniciar la iglesia. La iglesia fue un grupo de personas poseídas por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vino producto de una actividad que se llama oración, de la cual yo quiero hablar en esta mañana. Hoy día yo le pedí al Espíritu Santo y le decía: Señor, yo necesito que tú me muestres los principios. Prácticos, cómo fue que la iglesia nació. Y el Señor me mostró 4 cosas impresionantes, totalmente conocidas y a la vez ocultas del entendimiento humano. 4 cosas que fueron, se podría decir, lo que causó el movimiento más tremendo de la historia, que cambió naciones, cambió gobiernos, cambió reyes, cambió la historia. El movimiento del cristianismo. 4 cosas que se podría decir son los secretos perdidos de la iglesia, mientras que la iglesia debería de ser la portadora, la que conoce esos secretos. Mas sin embargo esos secretos se perdieron. Y hoy en día tenemos una iglesia que camina bajo una sombra, mas no bajo la revelación de estos 4 principios elementales y universales de la iglesia. El tema de hoy se llama los secretos perdidos de la iglesia primitiva. Ese es el tema de esta noche, porque yo creo que en este momento ustedes que me están mirando ahí en sus hogares, en su casa, ustedes han tenido su tiempo de oración. Hoy yo les había pedido que tengamos 30 minutos de oración ahí en cada hogar. Y estos servicios familiares, estos cultos familiares los vamos a tener miércoles, viernes y domingo, todas las semanas.
Y esto queda estable y queda como un estatuto para nuestra iglesia, para nuestra congregación. De lo cual, aunque el día de mañana digan se terminó la pandemia y se pueden congregar todo mundo, nosotros vamos a guardar este principio, porque no estamos tomando una decisión por causa de la pandemia, estamos tomando una decisión basados en un principio. Entonces estos secretos, y digo secretos porque están ocultos y guardados al entendimiento de muchas personas, los secretos perdidos de la iglesia primitiva. ¿Qué era lo que hizo esta iglesia tan poderosa? ¿Qué fue lo que causó que esta iglesia se moviera tan profundamente en el poder de Dios, en el alcance de todas las personas? Y el primer secreto lo miramos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14. Esto fue lo que inició el movimiento. Esto fue lo que inició el surgimiento de la iglesia. Y también le quiero decir, esto fue lo que hizo que la promesa se hiciera real. ¿Sabe que hay muchas promesas que Dios nos ha entregado a nosotros? Y ninguna de esas promesas que Dios nos ha entregado a nosotros muchas veces se han cumplido por falta de este elemento. Dice en el versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. Diga conmigo, la oración sin perseverancia se termina apagando. Cuando estamos hablando de perseverar, yo quiero que usted entienda una cosa. Perseverar es un principio espiritual que hace que yo llegue al final o a la culminación de un propósito. Cuando yo oro sin perseverar es como que usted empieza a cocinar, pero las verduras de la sopa no se hierven, se le apagó a medio talle. ¿Qué hace usted con esa comida? ¿Se la come? Usted está haciéndose una crema de papa con zanahoria y en media comida, en media cocción se le apagó la hornilla, se le terminó el gas. No terminó de cocerse. Escúcheme. No hay una obra terminada. La oración es como el fuego que tiene el propósito de que cosas se terminen, respuestas lleguen, sanidades se den, promesas sean recibidas. Jesús les dijo: aún no se vayan a predicar, quédense aquí en Jerusalén y esténse ahí en espera hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo de poder, y entonces me seréis testigos. Y ellos comprendieron que cuando había una promesa que el Señor mandaba, ellos debían de esperar en oración. Muchas cosas no se han cumplido en su vida porque no hay una vida de oración. Pero el Señor me habló hoy en este día y me llevó mucho esta palabra que dice: y perseveraban. Oiga, qué tremendo. Y perseveraban. ¿Sabe lo que estaban diciendo? Ellos iban a completar la misión de oración. Dice la Biblia que en los postreros tiempos vendrían tiempos tan tremendos. Escucha esto, tiempos tan tremendos. Dice: pero los que perseveran hasta el fin. O sea, esto no es asunto de empezar. La oración no es un asunto de empezar. Tú tienes que mirar la respuesta. Tú empiezas a orar y tú dejas la oración a media talle sin haber recibido una palabra, sin haber recibido dirección, sin haberte fortalecido. Significa que tú oraste, pero no perseveraste en la oración. Jesús le dijo a los discípulos: oren, velen aquí orando para que no entren en tentación. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Se durmieron. Y cuando vino la tentación, Pedro sacó su machete y le cortó una oreja a Malco. ¿Sabe por qué? Porque no había perseverado en la oración. Y Jesús le dijo una palabra tremenda que muchos teólogos han discernido
y han interpretado, es la palabra, cuando Jesús le dijo: no habéis podido orar ni siquiera una hora. ¿Sabe por qué? Porque se entiende que para Jesús, en el ámbito con sus discípulos, una hora era lo básico. Yo no sé si usted acaba de entender esa perla. ¡Una hora! ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando uno empieza a orar, la primera lucha que tú tienes son los pensamientos? Estás orando y de pronto: Señor, y te doy gracias por mi familia. Y mañana viene el Señor de la Guanábana. ¿Me entiende? Señor, y te doy gracias, Padre. Yo declaro que aquí sobre mi barrio, a mi hija ya le quedan pequeños los zapatos. Hay un tránsito espiritual que no te deja concentrarte. No sé si le ha pasado, porque a mí me ha pasado. Y me ha pasado toda la vida. ¿Por qué? Porque todavía no he entrado al tráfico espiritual. No he entrado al territorio espiritual. Aún todavía estoy orando en mi carne. Porque tú empiezas orando en tu carne. Pero cuando tú pasas eso y lo empiezas a perseverar y comienzas a guerrear y comienzas a atar todo pensamiento que se levante en contra de la obediencia de Jesús y declaras que es cautivo y comienzas a conectarte y hay una preparación alrededor de todo esto, entonces de pronto entraste en ese territorio. Oye, y estar una hora ahí, eso es tremendo. Ahí es cuando tú te conectas con el ámbito del cielo. ¿Se acuerda usted por qué fue que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, se te metió el diablo porque no tienes puesta la mira? ¿Sabes qué significa la mira? Visionar. No estás visionando las cosas del cielo, estás visionando las guanábanas, estás visionando las fresas, estás visionando el zapato pequeño, estás visionando el problema de la suegra, estás visionando el problema con los vecinos, estás visionando esos documentos, pero no estás visionando las cosas del cielo. Y sabes, cuando dice la Biblia, puesto los ojos en el autor y consumador, hoy entendí algo, que cuando tú estás orando, Dios te quiere llevar a tener fotografías de la vida de Jesús y el Espíritu Santo le va a dar color o revelación. Le voy a dar un ejemplo. Yo hoy día estaba orando, estaba adorando al Señor y había un tiempo muy precioso y yo le voy a decir algo: la vida de oración va a tener que cambiar, porque creo que nosotros nos hemos pasado de los principios. La vida de oración tiene que cambiar. Eso de estar a cada rato poniendo música con letra y que te salen propagandas, eso es pésimo para un tiempo de oración. Aprenda a poner, si usted quiere orar con fondo, póngase un fondo de 1 hora. Póngase un fondo de 1 hora y media y hay unas excelentes adoraciones que yo estoy bajando y descargando con las que hacía los servicios Benny Hinn. Unas adoraciones que son himnos antiguos, pero son preciosos para cuando tú te quieres conectar ahí con Dios y le pones ahí en tu grabador que se repita, porque el punto no es la letra. El punto es tu conexión con Dios. Y el Señor me llevaba a imágenes. Escúcheme esto, a imágenes. Jesús tuvo muchas imágenes en su vida. Usted lee los evangelios, los 4 evangelios, y usted va a encontrar a un Jesús con muchas imágenes. Y de pronto tú estás orando y el Espíritu Santo te centra en la imagen del manto de Jesús. Cuando la mujer con flujo de sangre quería accesar a la unción del manto de Jesús, y de pronto tú te centras ahí y lo miras a Jesús, está entre tanta gente y la mujer tocándolo, y el Espíritu Santo comienza en ese momento a darte revelación sobre eso. Tienes puestos los ojos, la mira en Jesús, en el momento de tu adoración, porque cuando tú estás adorando, quiero que escuches esto, tú tienes que tener abiertos los ojos y los oídos, no los de la carne, sino los de el Espíritu. Jesús dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. No estaba hablando de los ojos naturales, porque los fariseos también lo estaban mirando. Él estaba diciendo: cuando ustedes estén en mi presencia, pongan en uso sus ojos espirituales y sus oídos espirituales. Yo no sé si me está entendiendo. ¡Actívalo! No solo se ora con la boca, hay que ver y hay que oír, porque la Biblia dice: nadie puede ver ni oír el reino de Dios si no naciere de nuevo. O sea que el reino de Dios se ve y se oye.
Entonces, una de las características de la oración es que tú puedas ver y oír a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Hay tantas cosas que Él va a traerte una figura, una fotografía, y la va a activar en el momento que tú estás orando. Escúchame esto. ¿Por qué uno se distrae? ¿Tú te distraes por los ojos o por los oídos? Dígalo. ¿Por qué te distraes? ¿Por lo que ves o por lo que oyes? Por lo que ves. Dice la Escritura, y Pedro, cuando estaba caminando por las aguas, miró la tormenta. Quiero que escuches esto. Los ojos son para enfocar algo. Y yo te hago una pregunta. ¿En dónde están tus ojos cuando estás orando? Amén. Cuando uno está en intimidad con su esposo, con su esposa, se están viendo los dos y se están escuchando los dos y están hablando los dos. La intimidad con Dios hay que ver, hay que oír y hay que hablar. Y eso es oración. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora, si tú vas a orar, pero tus ojos están mirando las cosas de la tierra y no las cosas del cielo, tú no estás orando de la forma correcta, como tú deberías de orar. Entonces, la oración tiene que cambiar. La forma de orar tiene que cambiar de la iglesia. Pastor, ¿y hasta cuándo hay que orar? Hasta que tú sientas que has entrado a Tierra Santa. Porque cuando tú entras a Tierra Santa, tu vida cambia. No puede ser igual. Hay algo que sucede dentro de ti. Yo hoy día sentí una fuerza. Ayer me sentía débil, pero hoy día sentía fuerza. Yo estaba adorando y estaba mirando a Jesús. Yo lo miraba. Yo no sé, una de las cosas que más me impresionan es cuando Jesús lo latigaba en la espalda. Eso me conmueve a mí, me salen lágrimas. Digo, todo eso hizo por mí. Yo era esto y Él murió por mí, Él hizo esto. Qué tremendo. Varón de dolores. Y eso a mí me conmueve. Yo veo eso cuando oro. Pues usted puede ver otras cosas, pero yo miro eso porque eso a mí me conmueve. Escúcheme esto. Y mientras estaba orando, por un momento entré en Tierra Santa. Escúcheme esto. Cuando tú entras a Tierra Santa, es la tierra que pisó Moisés y recibió instrucciones. Y una de las cosas que el Señor me decía, porque tuve un testimonio esta semana de un hijo que aparentemente estaba con el virus, no sabemos, pero él dijo, el miércoles tuve un tiempo sobrenatural con Dios y sentí, dice, que me sané en el instante que estuvo ahí. Y hoy el Señor me hablaba de esto. Me decía, ningún virus podría resistirse a la presencia sobrenatural de Dios. ¡Ningún virus! O sea, si tú quieres matar cualquier cosa, ándate a la presencia, a Tierra Santa. Entra a Tierra Santa. Es que hay algo sobrenatural. Cuando tú entras en Tierra Santa, vienen ideas, vienen convicciones, viene arrepentimiento, viene sanidad, te trae guía. Hay cosas que pasan cuando tú entras en Tierra Santa. Dios te confirma cosas. Por eso fue que le dijo Jesús, le dijo el Padre le dijo a Moisés, quítate el calzado, aquí no puedes entrar tú con cosas mundanas. Quítate el calzado, porque la tierra que pisas, Tierra Santa es. Por eso es que requiere santidad, para entrar a Tierra Santa. Qué tremendo esto que Dios me acabó de revelar. La oración tiene una gran cantidad de efectos sobrenaturales. La oración puede mover cualquier actividad angelical en cualquier parte del mundo. Tú puedes entrar verdaderamente a orar por una persona que está en Japón y Dios puede operar en Japón.
Y si no hemos visto la gloria de Dios, ha sido porque es una iglesia que no ha aprendido a orar. Es lo único que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos. Nunca le dijeron: enséñanos a hacer milagros, porque los milagros fluyen cuando está el poder de Dios sobre tu vida. Pero ellos sí le dijeron: queremos que tú nos enseñes cómo es que tú oras, porque hemos notado que cuando tú oras atraes poder. Algo sobrenatural empieza a suceder cuando el poder de Dios cae sobre ti, fruto de la oración. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer secreto? La forma de orar se ha perdido. Hoy en día nos vamos al altar o al lugar de oración, nos pegamos 3 bostezos, una media siestecita, en el pensamiento están muchas cosas, y después nos levantamos y decimos: hemos orado. Y es por eso que usted no mira ningún cambio. Dice: lo mismo que yo veo en mi marido, lo mismo que yo veo en mi mujer. No hay cambio, no hay amor, no hay tolerancia, no hay paciencia, no hay mansedumbre. Sigue siendo explosivo, obvio. Es tan obvio porque no hay vida de oración. La palabra hace efecto cuando tú tienes una vida de oración. Pero cuando tú no tienes una vida de oración, la palabra llega, te produce reflexión. Tú dices: sí, en verdad yo debería cambiar, pero no cambias. Pero la oración te cambia. La oración te cambia. Es que Dios nunca hubiera puesto un recurso de poder a condición de que si hay templos, a condición de que si hay una buena alabanza, a condición de que si hay un buen pastor. Está comprobado que una persona sola, sin pastor y sin nadie, puede sobrevivir solamente por la oración. Gracias a Dios que usted tiene pastores. No vaya a decir: pastor dijo esto, yo mejor ya me voy de la iglesia y voy a dedicarme a orar yo solo. Eso es en el caso que usted se quede náufrago en una isla y ahí no tiene pastor. Entonces usted va a decir: me aparto de Dios porque aquí no hay pastor, no hay iglesia. Pero usted puede orar en la isla, usted puede orar. Amén. Diga conmigo: primer secreto que la iglesia ha perdido: la vida de oración. Vamos a ir al segundo. Y aquí viene algo tremendo. Dice: y caminaban en la doctrina de los apóstoles. Esta parte de las escrituras está en Hechos 2, 41, 42, donde dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una campaña evangelística de Pedro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escúcheme esto: la iglesia primitiva no tenía Biblias. No había establecimiento de una sana doctrina. La doctrina que ellos tenían era la única que habían conocido por boca de los apóstoles. Y los apóstoles eran hombres que habían vivido y tenido una vida de comunión con el Maestro Jesús. Esa era la vida de los apóstoles. La vida de la iglesia primitiva era un pueblo, escúcheme esto, que caminaban en la enseñanza, en la doctrina, en la instrucción de los apóstoles, porque estos habían estado con Jesús. Ahora yo quiero que escuche esto. Escuche esto. Los apóstoles, ellos tenían tan clara su profesión. Ellos no se dedicaban al trabajo porque ellos eran sacerdotes del nuevo pacto. Y en el capítulo 6 del libro de los Hechos, ellos especifican su trabajo. Ellos dicen: no está bien que nosotros nos dediquemos a la repartición de alimentos, de esas cosas. Para eso están los diáconos. Dicen: nosotros tenemos claro que nuestra dedicación es la oración y la palabra.
¿Sabe cuál era el trabajo de los apóstoles? Ellos vivían tiempos largos, continuos de oración para conectarse con el cielo, para conectarse con el Espíritu Santo y recibir la instrucción de la hora. O sea, la iglesia primitiva no tenía una regla. Ellos caminaban bajo lo que el Espíritu Santo hablaba a través de los santos apóstoles. Y sabes, cuando yo leía esto entendí una cosa. Escucha esto. La instrucción, que es lo mismo que el mandamiento, es la forma como a mí me conecta directamente con Dios. Y le voy a decir por qué. El Padre, Jehová de los ejércitos, le decía al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dile a mi siervo Pedro que comiencen a predicar en el norte de Jerusalén, porque ahí tengo unas 20 familias que necesitan conocer de mi Hijo Jesucristo. Esa palabra nacía del corazón del Padre, porque la voluntad de Dios viene del Padre. El Espíritu Santo bajaba un día mientras Pedro estaba en oración, y Pedro no estaba conectado con nada. Pedro no estaba conectado con la vanagloria de la vida, con los moles, con Etafación, con internet. Pedro estaba conectado, era con Dios. Tenía tiempos para estar a solas con Dios. Porque usted necesita tener tiempo para estar a solas con Dios, para recibir instrucciones. Y hay instrucciones que Dios te va a dar a ti para tu familia en estos altares familiares que tú vas a abrir. Y hay instrucciones que Dios te da a través del hombre de Dios de la iglesia. Pero hay cosas que Dios te va a dar a ti para tu familia. Te va a hablar específicamente de ese negocio. Te va a hablar específicamente de la carrera de tu hija. Te va a hablar específicamente de las situaciones de tu familia. Te va a hablar específicamente sobre asuntos de tu corazón y de tu relación conyugal. Todo hombre debe de buscar la presencia de Dios y el consejo de Dios. Y estos hombres estaban ahí y el Espíritu Santo venía y le da el mensaje a Pedro. Y Pedro, en ese sentir, mire cómo fluía el Padre, el Espíritu Santo y Pedro. Y Pedro venía y le decía a la iglesia: ¿saben qué? He sentido del Espíritu Santo que tú, Marco, tú, José, y tú, María, y tú, David, se van a ir a predicar al norte de Jerusalén, a la zona de Intar, porque el Espíritu Santo me ha puesto esto. Y dice que ellos caminaban bajo la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora yo quiero que usted escuche esta palabra nuevamente, la palabra perseveraban. ¿Sabe qué significa? Que tiene principio y tiene fin. Una instrucción no es indefinida. Un principio es indefinido, pero una instrucción no es indefinida. Una instrucción tiene principio y fin. ¿Y sabes cuál es el asunto nuestro? Es que muchas veces escuchamos el principio de la instrucción, pero no llegamos al final de la instrucción. Y por eso es que vivimos bajo ciclos que no concluyen. Y le voy a decir algo: hay bendiciones que solo llegan cuando se ha terminado la instrucción, no cuando empieza. Por eso se usa la palabra perseveraban. Significa empezar con la finalidad de terminar lo que se me envió a hacer. ¿Cuántos están entendiendo esto? Perseveraban en la oración, porque la oración tiene un principio y un final. ¿Sabes que muchos de nosotros empiezan la oración y no la termina? La dejaste a media. Porque tú no sentiste la respuesta, tú no sentiste la sanidad, tú no sentiste la guía. Dice: voy a orar para sentir la guía en esta área, y no la sentiste. Voy a orar para tener sanidad en esta área, y sigues ahí mismo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, ¿cómo tú piensas, escúchame esto, cómo tú piensas continuar tu vida si no hay perseverancia?
Tú necesitas perseverar en la oración. Y ahora está diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, cuando el apóstol le daba una instrucción, ellos perseveraban. Sentía que tenía que terminar la cosa. El Espíritu Santo me habló hace años y me dijo que quería que fuera a la cárcel. Yo no sabía qué tiempo. Durante algunas ocasiones quise dejar el ministerio por pruebas, por situaciones muy difíciles que estaba pasando. Y me acuerdo que un día le iba a entregar el ministerio a un hermano, un hijo espiritual. Y él me dijo, pastor, yo pudiera tomar su ministerio si supiera que el Espíritu Santo me lo ha dado a mí, pero yo sé que a usted le ha dado. Por lo tanto, dice, esfuércese, sea valiente y continúe. Yo no me acogieron la renuncia. Y ¿sabes una cosa? Yo estuve a punto de no perseverar. Y continué el ministerio. Porque el Espíritu Santo no me había dado el final. Yo tenía que perseverar. Y después de 12 años, un día estaba conversando con mi apóstol. Y estábamos conversando y me dice, oye Juan, se terminó. Le digo, ¿qué? El tiempo de la cárcel para ti se terminó. Él era una autoridad. Y yo dije, escúcheme, cuando el Espíritu Santo no me dijo que deje, yo quería dejar. Y ahora que me estaba hablando a través del apóstol, yo no tomé esa palabra. Y dije, no, yo voy a seguir yendo. Y seguí yendo de necio. Cuando en 15 días la noticia se los habían trasladado toditos a la Tacunga. Y solo me quedé con uno. Y dije, por ese uno voy a seguir. 15 días después ya no estaba la carpa. Y yo dije, ¿qué pasó con la carpa? Dice, uy, pastor, usted no sabe, aquí hubo una pelea, dice, y los negros, dice, cogieron la carpa, la desmantelaron, con los fierros le dieron a los policías. Dice, y mandaron a botar todo eso fuera. Y como la directora me conocía, no me había botado la carpita, la tenía ahí. Y me tocó retirar los fierros. Y entonces entendí que Dios me dijo, se terminó. Cuando Dios te da una instrucción, hay un principio y hay un final. Y después de que yo solté la cárcel, Dios me trajo acá a Otavalo a vivir. Y me bendijo con otras cosas. Cuando Dios te habla, tienes que saber que esa palabra tiene fecha de caducidad. Y tienes que entender cuándo empiezas y cuándo terminas. Cuando yo le envío a usted una instrucción, usted tiene que entender cómo usted lo tiene que hacer, hasta qué tiempo. Porque hay un tiempo que usted tiene que aprender a escuchar, que es hasta ese tiempo el mandamiento, hasta ese tiempo la instrucción. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ellos dice la Escritura, y perseveraban en la oración, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más dice la Escritura? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Tercer secreto. Mire, estoy hablándole de secretos. Porque aunque usted los haya escuchado, si usted no los ha podido aplicar en su vida al ras de la letra, son secretos para usted que usted no conocía. Dice, y perseveraban en la comunión. ¿Qué significa la comunión? Yo le di un montón de esas clases en el tiempo de la cuarentena atrás y están grabadas. El ejercicio de la comunicación, ¿se acuerdan? Lo que impide una relación, los enemigos de las relaciones, todo eso le hablaba de la comunión. ¿Sabe? Esta iglesia, y yo quiero que usted entienda una cosa, cuando entre ellos por alguna razón se ofendían, para ellos era toda una misión arreglar eso. Ellos no lo dejaban pasar por alto. Y dice, y da a entender, y perseveraban en la comunión unos con otros. O sea, lo que da a entender es que no solo era la Carmen y el Manuel. Bueno, y la Olguita también, porque eran familia. Eran entre todos. Y sabe que cuando la iglesia comenzó a desatarse, en ese tiempo vinieron a la iglesia personas de diferentes nacionalidades y costumbres. ¿Sabe lo que significa? Que los indígenas tienen que tener buenas relaciones con los mestizos. Los mayores deben de tener buenas relaciones con los jóvenes. Los que son dueños de negocios deben de tener buenas relaciones con los que son empleados.
Y todos deben de tener buenas relaciones unos con otros. ¿Por qué? Porque eso era un secreto de la iglesia primitiva. Era el producto, la consecuencia del tipo de vida que ellos tenían, que hacía que ellos pudieran llevarse bien entre ellos. No daban, escúcheme esto, por perdida una relación, porque ellos entendían lo valioso que esto significaba, porque los apóstoles estaban llenos de verdades que Jesús les había predicado. ¿Sabes cuándo es que se daña la línea de ir entregando el legado de una verdad? Cuando yo de pronto le hablo a mi hijo espiritual, le digo, mira hijo, esto es así, y cuando esto pase, hazlo de esta manera, porque yo tengo esa verdad, pero él no lo practica. Y luego él va y enseña eso a sus discípulos. Se perdió la línea, porque él no lo practica. Y cuando tú predicas algo que tú mismo no vives, que tú mismo no lo practicas, entonces tú no puedes impartir una verdad. Tú lo que haces es simplemente transferir una información, mas no transfieres una verdad. Y lo que impacta y lo que llega a la vida de la gente es cuando tú tienes, escúchame, una verdad en tu espíritu. Eso es lo que impacta y lo que trae verdaderamente una transformación en las vidas. Ellos perseveraban, escúcheme, en la comunión unos con otros. La comunión con el Espíritu produce comunión con todos los hijos de Dios. Y una cosa tan real, yo digo algo, y esto lo enseñaba algún tiempo porque el Señor me hizo entender esto. ¿Saben qué consiste la unidad de la iglesia? No consiste en que ustedes se lleven entre ustedes mismos, así, porque uno siempre va a buscar lo que tiene en común la otra persona. Si mi amigo de acá es carpintero, entonces yo me voy a unir con él porque los dos tenemos algo en común. Pero ¿sabe? La verdadera comunión con Dios es cuando Él dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Si usted se da cuenta, los pámpanos no están unidos con los pámpanos están unidos con el tronco. Cuando una persona tiene una paternidad espiritual sobre su vida, es un hijo espiritual que honra. Yo he notado que se alinean con otros hijos espirituales. Cuando usted es un hijo espiritual mío y usted está conectado con el tronco de esta iglesia, usted va a estar unido con todos los que se conectan conmigo. Pero cuando hay alguno de ustedes que ustedes no honra, que usted asiste a la iglesia, pero usted no tiene esa revelación, usted no tiene esa unidad conmigo, le voy a decir algo, usted no va a poder unirse con los demás, porque usted no está unido. Y una cosa que hoy entendí también en mi madrugada, y que me dijo el Señor, cuando una iglesia está prendida en fuego, y reciba esto porque esto es una perla que le voy a dar. Cuando una iglesia está unida en fuego y está unida, escúcheme, el diablo no tiene cómo atacar desde el mundo, no puede atacar esa iglesia. Por eso utiliza miembros de la propia iglesia. Si usted se da cuenta que quienes fueron los que persiguieron a la iglesia eran cristianos religiosos, fariseos, hipócritas. Y por eso es que yo entendí, ayer en la bienvenida les hice arrepentir sobre el pecado de hipocresía, porque dice la Escritura que el hipócrita irá al lago de fuego, igual que el brujo, el hechicero y el homicida. Y sabes que hipócrita no se refiere a los del mundo. Yo creo que es el único pecado del cual se culpa a la iglesia, el pecado de hipocresía, de tener doble vida. Y le voy a decir esto. ¿Y sabes cómo se revela el hipócrita? No ama a su hermano. Y te voy a decir esto. Si tú no amas a tu hermano, tú lo vas a perseguir. Tú mismo como esposo, si tú no amas a tu hermana, que es tu esposa, tú la vas a perseguir. Y tu esposa, si tú no amas a tu esposo como hermano, tú lo vas a perseguir. Solo hay dos opciones. O bien le persigues o bien le amas. Y si no amas a tu hermano, eres hipócrita. Y no estás caminando al cielo. Y de este pecado tenemos que arrepentirnos continuamente. Porque cuando nos desconectamos de esa relación con Dios, caemos en el pecado de hipocresía. Soy cristiano, pero le mato y le daño y le estoy haciendo triste el corazón. Estoy haciéndole triste su influencia.
Estoy hablando mal de él delante de sus hijos, mal de ella delante de sus hijos. Estoy matándole la influencia, estoy matándole su reputación, estoy matándole su unción, su manto. ¡Qué terrible! Eso se llama pecado de hipocresía y es el pecado que te conduce al infierno, igual que los del mundo. Porque donde no hay amor, el diablo está ahí y va a utilizar tu propia vida. No importa si tú eres la esposa, no importa si tú eres el esposo, no importa si tú eres la madre o el padre. Yo he visto aquí gente, madres persiguiendo a sus hijos que están en el reino. Lo he visto con mis ojos. Ay, pasas todo el tiempo en la iglesia metido. Pues anda, dile al pastor que te mantenga. Palabras de una madre cristiana que asiste a esta iglesia diciéndole a su hijo. Usted dirá, pastor, yo no creo que eso pase. Pues sí, eso ha pasado aquí en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si tú no le amas, le vas a perseguir. Dele un fuerte aplauso a Jesús también allá donde están todos. La comunión o armonía entre hermanos no es algo que se puede negociar. Es la consecuencia de una vida en comunión con Jesús. Yo te voy a decir algo. Humanamente, le voy a decir esto. Humanamente, no se puede amar. Puedes amar con el amor caído, pero con el amor de Dios, humanamente, es imposible. Por más que tú trates de hacer todo, fallas. Yo estoy consciente que yo no puedo amar a mi esposa y mis fuerzas. Humanamente sí, soy cordial, le ayudo en cosas, le expreso en mi forma mi amor, como usted lo hace con su familia. Pero como es el amor de Dios, es imposible. Yo me he dado cuenta, es imposible. No puedo amar ni a mi esposa ni a mis hijos. Porque cuando ellos hacen algo que a mí me desagrada, rápido yo actúo. En mi carne yo actúo pronto. Yo no puedo amar como Él ama. Y la única forma en que yo puedo amar a mi esposa y a mis hijos de la manera como Dios me pide que les ame es porque yo estoy conectado con el amor de Dios. De otra manera, no puedo. Y por eso es que en las relaciones de la casa fallamos. Porque no estamos conectados con Dios. Porque no hay perseverancia en la oración. Ahí es donde yo recibo ese amor de Dios. ¡Wow! Estoy en Tierra Santa. ¡Qué tremendo ese poder! Ese amor con que Él me ha amado. Puedo amar a mi esposa. Puedo amar a mis hijos. Pero en la carne me haces una y te caigo encima. ¿Portaraste bien? ¿Harás esto? ¿Ya hiciste aquello? ¿Y lo que te mandé antes? ¿Y lo que te mandé después? ¿No te sientes así? ¿Qué? ¿Me estás mirando mal? ¿Ya está la comida? ¿La ropa? ¿El pantalón que te pedí? ¿Y la línea que sea? Pero ese somos nosotros. Sin el amor de Dios. Dele también un fuerte aplauso ahí en su casa donde usted está escuchando el mensaje. Y termino rápidamente por tiempo. Y el cuarto misterio o secreto es la Santa Cena. Dice, y perseveraban en la Santa Cena. Quiero que me escuchen ahí todos los que me están escuchando en sus hogares. Desde hoy vamos a participar de la Santa Cena. Si en el caso usted dice, pastor, nosotros somos recontra que mega hiper duper super pobres, que no tenemos para comprar una botellita de vino que vale $2, cómprese aunque sea una agüita de uva. Y por último, si ni siquiera tiene para una agüita de uva, agua. No digo esto, es solamente para los que en su casa no tienen un centavo. Para los que viven en Ibarra en el Supermax hay unas botellitas de vino, yo las compré en 80 centavos. Hoy día voy a probarlas, de este porte. Y puede usted participar su Santa Cena con galletitas de la Universal. Valen 40 centavos, vienen como 20. Coja una galletita y dele una galletita a cada uno. Si son 20 en su casa, parta la galleta en la mitad aunque sea. Y si son 80, pártala en 4.
para que no se haga una carga financiera. Escúcheme esto. Y todos ustedes, hijos que me están escuchando ahorita, que son nuevos, que no tienen todavía una revelación fresca sobre la Santa Cena, escúcheme, que no tienen todavía revelación fresca sobre la Santa Cena, pídasela a su líder y yo le voy a mandar. Yo quiero que ustedes escuchen la revelación. Es más, la voy a mandar en el link de la iglesia. Quizá hoy mismo le envío, para que usted reciba revelación de lo que significa la Santa Cena. No haga la Santa Cena sin entendimiento, hágala con entendimiento, porque en la Santa Cena hay revelación de vida eterna. Ahorita no le voy a explicar todo esto, solamente le estoy dando los puntos rápidamente, porque ya entramos al siguiente servicio. Pero la Santa Cena, escúcheme esto, tiene una revelación tremenda sobre vida eterna. Hay 3 cosas que te dan vida eterna: estar en Tierra Santa, 2, recibir el mandamiento que viene directo de Dios, y 3, participar de la Santa Cena. Esto produce vida eterna. ¿Y qué significa vida eterna? ¿Qué significa tener la vida eterna? Escúcheme, el hombre cuando no tiene contacto con la vida eterna, el hombre tiene vida caída, adámica, y dice la Escritura, es una vida como de un animal, es un instinto caído. Por eso es que nuestro instinto es el mal, el pecar, el querer siempre propasarnos encima de otros. Ese es el instinto de una persona caída. Cuando tú eres una persona que tienes problemas con la inmoralidad sexual, tú necesitas recibir revelación de la Santa Cena. Cuando tú eres una persona iracundo, histérico o histérica, de eso que no se les puede decir nada, no se les puede mirar porque enseguida explotas. Tienes un problema en tu vida, en tu ADN, y necesitas participar de la Santa Cena con revelación. No dejes que la revelación se vuelva un rito. Tiene que ser vivo y con temor de Dios. Eso produce la Santa Cena. Produce vida y revelación en tu vida. ¿Cuánto están entendiendo esto? Aleluya. Era la revelación que el Señor les había dado como un canal de acceso. La Santa Cena es un canal de acceso. Porque ¿sabe qué significa vida eterna? Y a través del vino es que te estás tomando otra sangre. O sea, te estás tomando la sangre de Jesús. Y en el momento que tú te tomas la sangre de Jesús, está entrando otro ADN. Entonces comienzas a sentirte diferente. ¿Sí? Cuando tú no quieres ser como has sido toda la vida, entonces tú comienzas a participar y dices, Señor, yo creo que esta sangre, esto no es vino, esto es sangre. Tú le dices, esto es sangre. Y quiero que esto se meta en mi interior. Quiero ser como tú. Quiero tener tu moral. Quiero tener tu justicia. Quiero tener tu santidad. Quiero tener tu valor. Con esta participación de tu Santa Cena. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús le dijo a los discípulos que lo hagan en memoria de Él. Pablo lo hacía. O sea, la Santa Cena no es cualquier cosa. Pero quiero que usted lo haga con revelación. Ahí en su casa. Hoy, ahí mientras usted está en el servicio, hoy día yo quiero decirles a toda la iglesia, yo quiero que usted tomen una foto de todo su altar familiar y lo mande al chat. Yo quiero que todos miremos ahí cómo estamos reunidos. Hoy día domingo. No todos los días, solo hoy día. Se tomen una foto ahí. Y a la hora que nosotros nos reunimos en las casas es o 6 de la tarde o 7 de la noche. No es para que usted lo vea en otra hora, es para que usted participe en esa hora. Todo mundo, mientras hoy día vamos a estar orando, vamos a estar conectando nuestras oraciones. ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo puede hacer hoy día? Puede hacer un avivamiento en serie. Porque Él puede estar poniéndole palabras a usted mientras está poniendo palabras en Margarita, mientras está poniendo palabras en Juana, mientras está poniendo palabras en Carmen. Él está causando un movimiento porque hoy hemos declarado día de reforma de la iglesia. Volvemos al diseño original. Dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pies. Póngase de pie. No me cortes, hijo. No me cortes todavía. No me cortes. Yo quiero que ahí donde usted está, en ese lugar, cierre sus ojos. Todos ahí en sus hogares, cierren sus ojos. Cierren sus ojos.
Quiero que escuche estas palabras, las últimas palabras para ministrar. Hoy, ahí donde ustedes están, yo quiero que usted ore con su familia, juntamente conmigo en este momento. Y diga: Padre Celestial, en esta hora nos arrepentimos de habernos perdido del modelo original. Hoy hemos entendido que no hemos perseverado ni en la oración, ni en la doctrina, ni en la comunión, ni en la Santa Cena. Lo hemos hecho, pero no lo hemos concluido. Y ahora entendemos por qué hemos estado incompletos. Te pido perdón y reconozco mi error y mi descuido y mi falta de perseverancia. Pero desde hoy nos ponemos delante de ti y reconocemos que tú eres nuestro Dios y que te necesitamos. Hoy en este día, delante de nuestra familia, establecemos el altar familiar en nuestras casas y declaramos que desde hoy una puerta espiritual se abre como acceso en mi familia, a través de la cual todos te serviremos. Yo y mi casa serviremos a Jehová y nos propondremos en predicar este evangelio a nuestro segundo etnos, a nuestro tercer etnos y a nuestro cuarto etnos. Después de haber levantado este altar personal, levantamos ahora nuestro altar familiar, porque pronto en esta casa se levantará un altar territorial para predicar el evangelio a toda la gente de mi territorio. Lo decreto y lo establezco desde este momento. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús.